Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Para nosotros ya sabéis que es un placer poder acompañaros en estas jornadas. Ya lo hicimos el año pasado, lo hemos hecho y esperamos que sean muchos más años donde os podamos acompañar. Es un reto empezar la primera sesión de la tarde, justo después de comer. Además, es cuando se come en Galicia, que se come tan bien. Entonces voy a intentar hacerlo lo más dinámico posible para rescataros de los brazos de Morfeo si en algún caso os encontráis en esa situación. Voy a coger, aquí está. Bueno, lo primero sobre el título, me gustó el título porque me permite decir algo que es muy importante, ¿no? Hablamos de iniciativas públicas nacionales como apoyo a la industria de ciberseguridad, y a mí siempre me gusta hacer el matiz de que son iniciativas que tienen parte de impulso público, pero que fundamentalmente requieren de la participación y del empuje del sector privado, del mundo de la investigación y de la academia, y en general de todos los actores relevantes que participan del mundo de la ciberseguridad. Vale. Muy brevemente, para situarnos en el mapa, y yo creo que esto va a ser importante para entender lo que hacemos después, esta sería la estructura de ciberseguridad nacional. Por ahí veis a INCIBE, por aquí está INCIBE aproximadamente. Estamos en el área operacional o en el nivel operacional y también técnico. Justo debajo está nuestro INCIBE CERT. Nosotros somos la entidad de referencia para la ciberseguridad de los ciudadanos y de las empresas del sector privado. Y trabajamos en coordinación con el resto de entidades que se especializan a nivel nacional, claro, en el sector público, en la ciberdefensa y en otros ámbitos de actuación vinculados con las infraestructuras críticas, donde también tenemos una participación muy activa. Y luego, por supuesto, colaboramos y trabajamos con entidades autonómicas también para aprovechar esa capilaridad y llegar al conjunto de las empresas y los ciudadanos. Me gustaría hacer aquí un pequeño un paréntesis muy breve para hablar del horizonte 2026, de ese cuaderno, el cuaderno de bitácora en el que estamos trabajando, porque yo creo que uno de los elementos fundamentales del momento en el que nos encontramos es que hay como dos elementos clave. Por un lado, estamos en el momento crítico, yo creo que estamos en un momento crítico a nivel ciberseguridad. La pandemia, obviamente, el COVID ha venido a acelerar un poco ese proceso, pero sin COVID también estaríamos en el mismo momento. Y al mismo tiempo, no solamente estamos en ese momento, sino que se están produciendo una serie de acontecimientos en el marco regulatorio que nos van a impactar en los próximos años a nivel europeo y en la transposición de esa legislación a nivel nacional de los Estados miembros. Y luego, por otro lado, que estamos en un contexto extraordinariamente global, más en este caso, ¿no? Por lo tanto, nosotros, el horizonte en el que estamos trabajando, o digamos, la hoja de ruta que trabajamos está inspirada en este planteamiento, ¿no? La conectividad es algo, no hace falta que me recreen esto, ¿no? Pero la conectividad cada vez será mayor. La inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras van a provocar una mayor dependencia de lo digital, y ese fenómeno de disrupción va a tener, ya está teniendo, pero va a ser cada vez más acentuado, una explosión por todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. La legislación que se está trabajando a nivel europeo y que se aterrizará y que impactará en los Estados miembros tiene mucho que ver con esto de la IoT. Hablamos de la Directiva de Ciberresiliencia, que previsiblemente, o más que previsiblemente, que es un deseo terminar con ello a final del año que viene, y luego vendría la traslación a las legislaciones nacionales, pero tendrá un enorme impacto porque fundamentalmente de lo que va esto es de supervisar o asegurar que todo el hardware y todo el software de cualquier producto digital tenga una serie de estándares y parámetros de ciberseguridad. Y eso va a afectar no solamente a los fabricantes, sino también, por ejemplo, a los distribuidores, ¿no? El objetivo de todo esto, toda esa normativa, está orientada sobre todo a la soberanía digital como primer elemento, a la soberanía digital europea, pero también tiene un peso muy importante en lo que es algo aparentemente lógico, que es la transformación digital confiable y sostenible, ¿no? Por lo tanto, todo el tema que tiene que ver con ciberseguridad industrial, movilidad, va a ser bastante relevante en los próximos años por ese impacto legislativo, ¿no? Evidentemente, esto va a suponer un incremento notable de la superficie de riesgo. Cuanto más espacio digital o cuanto más
cuanto más ocupemos lo digital para la economía, pues evidentemente la superficie de riesgo es mucho mayor, ¿no? La Comisión, en uno de los documentos, bueno, no recuerdo qué documento era, ¿no? Pero básicamente la Comisión hablaba de que se produce un ataque de ransomware cada 11 segundos, ¿no? Y que el impacto total, el impacto económico de los ciberataques está en torno a los 5,5 billones de euros, que es una cifra bastante considerable, ¿no? Va mucho más allá de negocios, entre comillas lo de negocios, pues como el narcotráfico, ¿no? Que mueve a escala global cantidades ingentes de dinero. Por lo tanto, es digamos, un sector con un enorme desarrollo, es decir, con una enorme participación de agentes y con unos volúmenes de dinero que lo hacen relativamente atractivo para el crimen organizado. De hecho, cuando hablamos de ciberdelincuentes, hablamos de organizaciones profesionales del crimen, pero profesionales con horario de trabajo, ¿no? Y turnos de 8 horas. Nosotros esta ampliación de la superficie de riesgo la entendemos y las iniciativas públicas que lanzamos están vinculadas de esto desde el punto de vista de la seguridad. Por supuesto, hay que gestionar el riesgo porque cada vez va a haber más eventos de ciberseguridad a los que atender y cada vez tendremos que hacer un mayor esfuerzo para prevenir que no ocurran. Pero tiene otra vertiente que es muy importante para nosotros, que es el tema de la oportunidad económica, de la industria. Es decir, para dar respuesta o para confrontar o enfrentarse a todo ese escenario del ciberdelincuente, del ciberdelito y de los eventos de ciberseguridad, es necesario disponer de una industria. Aquí es donde nosotros, específicamente desde INCIBE, estamos poniendo el foco y vamos a seguir poniendo el foco en los próximos años. Muy rápidamente, básicamente nuestro trabajo y el trabajo que hacemos con todas las instituciones con las que trabajamos y con el sector empresarial están orientadas a eso, a apoyar la transformación digital. Estamos alineados con la estrategia España Digital 2026, que es el cuaderno de bitácora de la transformación digital de nuestro país, y trabajamos en torno a 3 ejes. El primero es el fortalecimiento de las capacidades, tanto de ciudadanos como de empresas, especialmente las pymes, porque al final las grandes compañías tienen la capacidad y los recursos para enfrentarse a esta realidad. Pero en el ámbito de las pymes, que es el 98-99% del tejido industrial, del tejido empresarial español, estamos en otro escenario, con lo cual ahí hay unas enormes oportunidades de mejora. El segundo es el impulso del ecosistema empresarial de ciberseguridad, y esto lo hacemos en torno a 3 palancas. El primero es el desarrollo de la industria. Necesitamos más industria y necesitamos una industria más fuerte, con lo cual muchas de las iniciativas y las políticas que estamos poniendo en marcha están vinculadas con esto. El segundo es la I+D+I. La ciberseguridad es un mercado tremendamente global, pero es tremendamente competitivo. Y hay países con una cuota de mercado y con una capacidad enorme, como Estados Unidos, hay otros que tienen una cuota importante siendo más pequeños, como Israel, que son una potencia en ciberseguridad ofensiva. España tiene que encontrar su espacio ahí, ya lo tiene, pero tenemos que conseguir que cada vez sea sea una industria más fuerte y que pueda proporcionar soluciones y servicios de alto valor para competir con esa industria. Y luego está el ámbito internacional y es nuestro posicionamiento a nivel internacional y nuestro trabajo con el resto de socios de la Unión Europea en torno a este Centro Europeo de Competencias en Ciberseguridad que se instalará en Bucarest y del que INCIBE es el centro espejo en España, el Centro de Coordinación Nacional. Un dato, en un mercado que está creciendo, en una industria que está creciendo a 2 dígitos, el principal problema que tenemos, o uno de los principales problemas que tenemos, es el tema de talento. Este año en el Mobile Congress de Barcelona presentamos un estudio sobre talento en ciberseguridad en España. La brecha que encontramos en 2021 entre el talento que reclamaban las empresas, la brecha entre el talento ofertado y el talento demandado, es decir, la demanda no satisfecha estaba en torno a los 25.000 profesionales, solo en España. La previsión es que eso se doble, incluso creo que es algo más de doblarse, en torno a 50.000-60.000 personas para el 2024. No es un problema puramente nacional, no es un problema español, evidentemente, es un problema global. Gartner hablaba de 3,4 millones de puestos de trabajo no cubiertos en ciberseguridad a final de este año, con lo cual, en ese mercado de doble dígito de crecimiento, con un nivel de competencia y competitividad tan elevado, uno de los principales aspectos donde hay que trabajar y donde queremos colaborar con el sector privado para seguir trabajando es en el tema de la generación y desarrollo de talento, captura de talento. Hace unos años se hablaba de hecho hay una cierta inflación en el sector de ciberseguridad a nivel salarial
por esa captura o ese robo de talento, ¿no? Ahora lo que nos estamos encontrando es que las empresas ya no fichan a gente de otras compañías, sino lo que hacen directamente es que compran la compañía y se meten de repente 50 profesionales, ¿no? Es una forma de captar talento un poco más agresiva, pero que está ocurriendo. No hablemos ya del tema de la deslocalización a la hora de competir salarialmente con compañías de Estados Unidos, por ejemplo, que permiten que la gente siga trabajando aquí. Bueno, pues todas las iniciativas que estamos trabajando para cubrir ese gap las estamos alineando con el framework, con el marco que ha establecido ENISA de los perfiles de ciberseguridad. Me gustaría centrarme en una de las iniciativas que estamos desarrollando, que está viva y que, de hecho, a principios de diciembre termina el plazo de presentación, pero que es una iniciativa que entendemos que es muy valiosa, que es la compra pública innovadora. Hemos presentado un programa muy ambicioso, hicimos un análisis, es un programa que tiene un presupuesto de 224 millones de euros, hicimos un análisis a nivel global de si había algo parecido y encontramos que específicamente ciberseguridad CPI de 224 millones de euros no había, ¿no? Con lo cual eso también supone un riesgo o un tremendo desafío a la hora de intentar cubrir todo eso. Pero fundamentalmente de lo que se trata aquí es de encontrar de incrementar o de fomentar que se desarrollen esas soluciones basadas en I+D+I que permitan competir en ese mercado de ciberseguridad. No me voy a detener mucho porque yo creo que esto ya lo hemos dicho en muchos foros y es conocido y además en YouTube uno se puede ver las presentaciones, pero bueno, es una iniciativa que sí que queríamos mencionar. De lo que sí que quería hablar hoy de una manera un poco más amplia es de las redes territoriales de especialización tecnológica, también conocidas como RETECH. RETECH es una iniciativa que puso en marcha el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se lanzó a finales de julio, principios de agosto, y fundamentalmente lo que pretende es construir redes territoriales de especialización tecnológica. Desarrolla parte de esa agenda España Digital que os mencionaba anteriormente y en el fondo de lo que se trata es de fomentar o fortalecer ecosistemas en diferentes aspectos, ¿no? Hay como 9 ejes, uno es inteligencia artificial, hay otro que tiene que ver con blockchain, en fin, hay diferentes sectores, pero hay uno específico que es el de ciberseguridad. Y lo que estamos intentando hacer con esto, creo que con cierto éxito, por el momento, es intentar trabajar de la mano de las comunidades autónomas para desarrollar un programa conjunto y coordinado con todas las comunidades autónomas en el ámbito, en este caso, de la ciberseguridad. Estas redes tecnológicas deben ser proyectos emblemáticos transregionales, es decir, con una participación mínima de 2 comunidades autónomas en cada uno de los proyectos. Son temáticas alineadas con las prioridades de esa agenda España Digital. Aquí las tenéis, os mencionaba anteriormente alguna, salud digital, fashion tech, una específicamente de ciberseguridad. Y lo que queremos también es incorporar un modelo de gobernanza innovador donde las comunidades autónomas, y en este caso INCIBE, trabajemos de manera coordinada para intentar abarcar el mayor número de sectores y de actuaciones. El presupuesto total está en torno a los 530 millones de euros para todas las iniciativas. Ahora hablaremos un poco del caso de la ciberseguridad. Bueno, aquí tenéis varios ejemplos. En el caso concreto de ciberseguridad son redes de colaboración público-privada. La idea es que también el sector privado participe de una manera muy activa. Lo decía al principio, lo remarco ahora. Son iniciativas públicas porque tienen un impulso público, pero son iniciativas en las que el sector privado tiene participación, ha tenido participación incluso a la hora de alinear y mejorar algunas cuestiones y la idea es que se incorpore y pueda desarrollarlo junto a las administraciones autonómicas y en este caso a INCIBE, ¿no? Y todos los proyectos que se están haciendo dentro de este ámbito de RETECH ciberseguridad están alineados también con el plan de recuperación, es decir, con los objetivos del plan de recuperación que en nuestro caso están vinculados al impulso de un programa de impulso a la industria de ciberseguridad. Por aterrizar un poco más las cifras, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es trabajar en fortalecer el ecosistema. Es decir, ese dinero, esos fondos que vamos a desarrollar a través de TEC, tienen que llegar a las empresas. Y todas las iniciativas que las comunidades autónomas han estado trabajando están muy orientadas a eso. También tienen que llegar a impactar al ciudadano. Con lo cual, ahí estamos cubriendo, digamos, los 2 ámbitos de actuación que os mencionaba inicialmente en los que trabaja INCIBE. Otro tema importante, para mí es de los que más valor tiene.
estamos generando nodos de colaboración público-privada en conjunción con las comunidades autónomas, y la idea es crear una red neuronal, es decir, que de alguna manera las iniciativas que se pongan en marcha en Galicia beneficien no solamente al ecosistema gallego, sino también puedan aportar su experiencia, su conocimiento y transferir ese conocimiento a otras comunidades autónomas, a otros ecosistemas, y que esta red neuronal trabaje con un modelo de gobernanza que permita esa agilidad en la interacción. Por lo tanto, hablamos también de especialización y transversalidad. Es decir, las comunidades autónomas se van a especializar en sectores específicos, van a trabajar vectoriales específicos, componentes específicos, y ese conocimiento, que puede ser industria, puede ser energía, puede ser diferentes sectores, se va a transferir y se va a ir generando conocimiento y capacidades para el resto de las comunidades autónomas. Aquí es importante señalar que nosotros estamos abordando este proyecto con esa especialización y transversalidad. Es decir, la industria de ciberseguridad es un valor en sí mismo, es importante desarrollar esa industria, como os comentaba anteriormente, pero también es muy importante esa transversalidad en el sentido en el que la ciberseguridad es un componente de cualquier sector industrial. Es decir, en el ámbito de salud hay un componente muy fuerte y debe haber un componente muy fuerte de ciberseguridad. Lo hay en la industria, lo hay en la automoción. Entonces, estamos intentando a través de esto, de la mano de las comunidades autónomas, a través de Redes Ciber, conseguir esa verticalización, esa vertical de desarrollo del sector y al mismo tiempo hacer cada vez más fuerte el componente sectorial de ciberseguridad en cada uno de los sectores. Bueno, pues de resultas de este proceso hemos recibido propuestas por parte de 15 comunidades autónomas con un total de unos 150 millones de euros. Sería un poquito superior a los 150 millones de euros teniendo en cuenta la parte de financiación de INCIBE y la parte de cofinanciación de las comunidades autónomas y el sector privado, que también está incorporado ahí en esos números, ¿no? Por lo tanto, es un presupuesto que nos va a permitir trabajar con una cierta solvencia en los próximos años, porque la idea es que todo este proyecto se pueda ejecutar o se pueda desarrollar hasta 2026. Eso sí, invirtiendo la mayor parte de ese presupuesto en el año 2023, o al menos ideando la mayor parte de las actuaciones en el año 2023 para que nos dé tiempo a esa ejecución, a ese desarrollo en los siguientes años. Y esto también enlaza con otro tema que os quería comentar y que va a ser tremendamente relevante en los próximos años, aunque va con un poquito de retraso, también es verdad, a nivel europeo. Es la puesta en marcha del Centro Europeo de Competencias. Lo que queremos, bueno, ese Centro Europeo de Competencias es una iniciativa de la Comisión Europea que se designó, hace un año se designó a Bucarest como la sede de ese centro europeo, y ese centro europeo va a canalizar una buena parte, por no decir casi el 100%, de toda la inversión que se realizará en ciberseguridad de fondos europeos en los próximos años. Con lo cual, ese centro representa una enorme oportunidad para el mundo de la investigación, para el mundo del sector privado, a la hora de canalizar o de poder adquirir esa financiación para el desarrollo de proyectos. Lo que estamos intentando, ese centro europeo tiene un centro nacional que será el coordinador en cada país, cada Estado miembro tendrá un centro nacional que coordinará la actividad de ese centro europeo en España, en este caso, ¿no? Y INCIBE ha sido designado por el Gobierno como ese Centro Nacional de Coordinación en España. Por lo tanto, también queremos que esa puerta de entrada que supone INCIBE para el desarrollo de todo este proyecto europeo, pues se una con esa actividad que mencionamos de ReTech, es decir, esa red neuronal que supone ReTech y que nos va a permitir trabajar de manera coordinada por el momento con 15 comunidades autónomas, pero vamos a trabajar para incorporar a las otras dos, pues que esa comunidad nacional que tenemos que crear como centro nacional se nutra, o una de las palancas más importantes de esa comunidad sea precisamente esa red neuronal que hemos trabajado en ReTech. De tal manera que de la mano de las comunidades autónomas vamos a canalizar también toda esta financiación vinculada al Centro Europeo de Competencias. Evidentemente, todos los proyectos transfronterizos y acciones conjuntas que hagamos en la Unión Europea estarán bajo el amparo del paraguas de este centro, que canalizará los fondos, por ejemplo, del Digital European Programme o los fondos del Horizon.
Bueno, aquí están un poco los objetivos de ese Centro Europeo de Competencias. Por supuesto, está todo muy vinculado al desarrollo de la I+D+I y de la industria de ciberseguridad, pero fundamentalmente lo que intenta es potenciar las capacidades y resultados de investigación a nivel de ciberseguridad a nivel europeo. Hay un tema que en el caso de España es un comentario recurrente que nos hacen algunas veces o que vienen de Europa, que tiene que ver con la presentación de las propuestas españolas vinculadas a fondos europeos, ¿no? En muchos casos, en muchas iniciativas, por lo menos en algunos programas, ocurre que no siempre tienen la calidad suficiente o que no se presentan en un número adecuado, ¿no? Pues uno de los objetivos de este Centro Nacional de Coordinación del Centro Europeo de Competencias es precisamente intentar impulsar que la captación de fondos por parte de los proyectos europeos sea mayor, porque somos capaces de preparar y elaborar mejores propuestas. Y por eso es muy importante también la participación y la capilaridad de las comunidades autónomas, ¿no? Nosotros aquí en Galicia, obviamente, trabajamos en este proyecto de la mano de Antega y estamos convencidos de que vamos a encontrar unas sinergias enormes que ya venimos descubriendo para otros temas, pero que en este caso en concreto también pueden ser de enorme interés, ¿no? También trabajamos con GAIN, con el resto de actores involucrados en Galicia. Como me he pasado el tiempo, voy a ir un poco más rápido. En el caso de INCIBE como centro nacional, estamos trabajando en la identificación de las prioridades nacionales. Vamos a poner en marcha la creación de esa comunidad una vez que demos el pistoletazo de salida a la puesta en marcha de RETECH. Y, por supuesto, ya estamos trabajando en los diferentes grupos de trabajo que se han configurado con los 27 Estados miembros y en los que tenemos una participación activa, incluso el coliderazgo en alguno de ellos, ¿no? Bueno, muy rápidamente, este es un poco el resumen de la idea que tiene que ver con RETECH y con el Centro Europeo de Competencias. Lo que estamos intentando construir, y de hecho ya hemos dado ese primer paso importante de contar con esas 15 comunidades autónomas y con una parte importante del sector privado, es poner en marcha esa red. Yo sé que hay 17 comunidades autónomas, le hemos puesto un puntito a todas, pero la idea es que se incorporen las dos que no están, por eso ya las hemos puesto ahí, ¿no? Y que INCIBE ejerza esa palanca de tracción con el Centro Europeo de Competencias para integrarlo en la red. Con lo cual estamos convencidos de que el proyecto tiene un enorme valor. La respuesta de las comunidades autónomas ha sido excepcional. Hemos superado la expectativa que teníamos incluso a nivel presupuestario para poder ponerlo en marcha, y ahora queda la parte más difícil, ¿no? Que es bajar de las musas al teatro y convertir esos proyectos y esas fantásticas ideas que han puesto encima de la mesa las comunidades autónomas en una realidad, ¿no? Por lo tanto, entendemos que nuestra idea sería que a principios del año que viene pudiésemos hacer el kick-off de todo este proyecto, y estamos trabajando para conseguirlo de la mano, como decía, de las comunidades autónomas. Por mi parte, nada más. Disculpad porque me he pasado un par de minutos y siendo las 4 de la tarde después de comer, esto es casi un crimen, pero simplemente volver a agradecer la invitación a participar en estas jornadas y desearos que sean unas jornadas tremendamente exitosas. Muchas gracias. Grazas, Miguel Ángel. Dicíalle que non marchara, non sei se hai algunha pregunta por aquí neste auditorio, pero sí temos dúas preguntas da xente que nos está seguindo a través do streaming, así que a ver se nos poden achegar un micro aos nosos compañeiros que para que a trasladen a Miguel Ángel e el lle dé a resposta. Vale. Imos xa, todo teu, sí. Buenas tardes, Miguel Ángel. Juan Suárez, desde videoconferencia, nos pregunta si consideras que España está bien preparada como país para repeler amenazas a nivel nacional. Bueno, aquí la respuesta es sí y no. Y el foro es un foro adecuado para hacer esa respuesta, yo creo. No, pero bromas aparte. Yo creo que es que España, si miramos el ranking de la ITU, que mide el nivel de madurez de ciberseguridad de los diferentes países, estamos en el número 4 a nivel global y en el número 2 en el marco de la Unión Europea. Es verdad que éramos los terceros en la Unión Europea antes del Brexit, pero a día de hoy somos los segundos, ¿no? Con lo cual, creo que el modelo de madurez español está muy reconocido, es un modelo importante. Dicho esto, yo siempre digo un poco medio en broma, medio en serio, que el departamento de I+D+I de la ciberseguridad
una parte importante de la I+D+I de ese departamento de ciberseguridad está en el otro lado. Es decir, la capacidad que tiene la ciberdelincuencia de encontrar brechas para atacar al sistema es elevadísimo. Y muchas veces vamos por detrás, y necesariamente tenemos que ir por detrás porque la digitalización es un fenómeno que va creciendo y vamos un poco tal. Pero efectivamente siempre vamos a ir un poco en esa posición de ir respondiendo a esa realidad, pero tenemos un modelo de madurez que es bastante grande, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, el comisario Bretón siempre dice, esto no es a nivel español, es a nivel europeo, ¿no? Y bueno, es que no tenemos que trabajar, y en eso va un poco el acta, la directiva de ciberresiliencia. Tenemos que trabajar en que todos los productos y servicios que cada vez van a estar más conectados a Internet tengan unos estándares de calidad que tienen otros productos físicos. Y lo traslado, lo aterrizo un poco, ¿no? Cuando uno se compra una lavadora, tiene 2 años de garantía. Lo que queremos o lo que se está pretendiendo hacer de la Comisión es que cuando yo me compro un producto que se conecta a Internet, el fabricante también me dé una garantía sobre las capacidades de ciberseguridad de ese producto. Entonces yo creo que se está avanzando mucho. Evidentemente, esto no es un tema solo español, es un tema muy, muy, muy global, porque no hay fronteras en el ámbito digital, pero creo que estamos en el camino adecuado. Ahora también te digo, queda muchísimo por hacer, muchísimo. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta de Lidia Touriño y que nos pregunta, ¿el proyecto de RETEC de ciberseguridad de Valencia, Cataluña y Galicia cuenta ya con el visto bueno de INCIBE? Caray, qué pregunta. No sé de qué me hablo. No. Sí, todos los proyectos que hemos recibido, están en fase de pasar por la comisión de evaluación. Nosotros creemos que no va a haber ningún problema porque conocemos las propuestas, están alineadas con los objetivos del plan de recuperación y en concreto el trabajo que se ha hecho en ese nodo, también en los demás, pero en ese nodo ha sido notable, ¿no? Con lo cual estamos convencidos de que no va a pasar. Pero a mí me toca decir ahora, o sea, que no va a pasar, no, que no va a tener problemas para pasar, perdón. Lo que a mí me corresponde decir ahora es que eso va a ir a la comisión de evaluación, que ya está constituida, va a pasar por ese filtro, se subsanarán los temas que sean necesarios y eso se presentará. El deadline, el objetivo, es que en enero del 23 o el primer trimestre del año que viene estén lanzados todos. Ese todo, si es que existe, que es una propuesta, también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Además, gustanos tamén que interactúe con nos a xente que está seguindo este Cibergal a través do streaming. Grazas. Gracias.